noches, amables televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día tenemos con nosotros a Jorge Comadina. Él es docente de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y Jorge nos va a hablar hoy día, vamos a comentar un poco las elecciones que se vienen en octubre del próximo año. Muy bienvenido, Jorge, gracias por aceptar la invitación del CESU. A ti, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Jorge, ya estamos en la carrera electoral, hay 5 binomios que se han inscrito, o 5 candidaturas para terciar en estas elecciones. ¿Cómo estás viendo el panorama electoral? Bueno, en primer lugar sorprende que sean solamente 5, ¿no? Se esperaban un poquito más. Pero bueno, tal vez podemos ir analizando un poquito el espectro a partir del centro de este espectro político donde está situado el movimiento al socialismo, ¿no? El partido oficialista. Y cuando digo centro, no estoy diciendo que el MAS tiene una ideología de centro, aunque cada vez parece acercarse más, sino que está ocupando el emplazamiento central del campo político, primero por su situación en el Estado, el control que tiene de los 3 poderes del Estado, pero también por las fuertes conexiones y el control que tiene de organizaciones estratégicas de la sociedad civil, particularmente campesinas y obreras, la Central Obrera Boliviana. Además de ello, el MAS tiene un discurso que se ha convertido en un discurso general. El discurso de la época se ha convertido, el discurso del MAS ya no es el discurso de un partido político, se ha convertido a través de la Constitución y a través de la acción estatal que tiene el MAS en el gobierno en un discurso predominante, en un discurso oficial. Y yo noto que incluso los partidos de la oposición han recuperado algunos elementos de ese discurso, ¿no? Entonces, además de ello, el MAS tiene una organización nacional, cuenta con el control, ya sea por parte del gobierno o directamente, de un conjunto de medios de comunicación y tiene una organización política muy bien armada que ocupa casi todo el territorio nacional y por lo tanto tiene lista una máquina electoral, ¿no? Entonces, este centro del campo político está ocupado por el movimiento al socialismo, la dupla ya conocida que tiene sin duda alguna una gran ventaja sobre el resto de los adversarios. Tú decías al principio de que el MAS está cada vez más al centro, pero no en términos de estar en el centro político, sino de estar cada vez en términos ideológicos. Que de alguna manera se ha desdibujado, digamos, ese discurso tan radical que tenía hace 4 o 5 años atrás. Correcto, el MAS ha dejado el discurso de la polarización que había caracterizado sobre todo la primera gestión del presidente Evo Morales. Y con los últimos documentos que se ha producido desde el Estado y desde el partido, notamos un desplazamiento hacia el centro del espectro político, el abandono de nociones como el socialismo comunitario, por ejemplo, el capitalismo andino-amazónico, que era un poco el preámbulo del socialismo, el propio discurso del buen vivir, de la descolonización, que eran los caballos de batalla, los ejes ideológicos novedosos del MAS, que un poco estaban construidos a partir del discurso del socialismo internacional, pero también del indigenismo. Creo que ocupan hoy un plano secundario, ¿no? Y hoy hay otros tópicos que están en el centro de esa discursividad, entre ellos el tema de la soberanía, por ejemplo, soberanía energética, soberanía agropecuaria, soberanía tecnológica, soberanía alimentaria, todo este discurso que está contenido en el último documento estratégico del Estado, que es el plan para el 2025, ¿no? Entonces se han limado un poco esas aristas, se habla mucho de industrialización, de la inserción en el mundo, de el buen relacionamiento con organismos financieros internacionales, la necesidad de que se inviertan capitales y de una manera correlativa
los propios actores o los sujetos que enuncian este discurso ya no son solamente los cocaleros, los campesinos y mucho menos los indígenas, sino que ya son otros sectores de la población, entre ellos el empresariado cruceño, notablemente con el cual el MAS ha realizado pactos y alianzas que han implicado, por supuesto, un desplazamiento también discursivo, ¿no? Entonces, sí, podríamos decir que en términos de la topología del campo político, el MAS está ocupando el espacio central, pero también su discurso ha tendido a limar las aristas polarizadoras y más bien ocupar el centro discursivo, ¿no? Esto también puede reflejarse a nivel de los candidatos del MAS. De alguna manera, lo que se ha podido notar, digamos, es de que hay muchos empresarios, hay muchos exadenistas, muchos ex-MNRistas. O sea, realmente también ahí se ha desdibujado de alguna manera el partido. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Porque yo escribí hace un año y medio más o menos un artículo sobre la democracia interna en el MAS. Y una de las últimas disposiciones orgánicas del MAS era la anulación de la famosa figura del invitado, ¿no? El invitado no es un militante orgánico, no proviene del sindicato, no tiene una larga trayectoria en el MAS, pero es necesario articularlo porque permite generar votos en las áreas urbanas, ¿no? Entonces el MAS dijo, ya no hay más invitados, así dice una resolución de un congreso, ¿no? Y en ese análisis que hice yo dije, bueno, esto es un poco difícil que suceda, porque si bien el MAS tiene una relación orgánica con los sindicatos y ocupa territorios importantes allá donde existe el sindicato campesino, eso no sucede en el caso de las ciudades y el MAS se ve obligado a invitar, como en el pasado, a personalidades políticas que provienen de las clases medias o de los sectores empresarios para poder capturar algunos votos, ¿no? Y esto sigue creando una tensión muy grande entre estos sectores y los sectores llamados orgánicos, los sectores campesinos, por una parte, de los sindicatos campesinos, por otra parte, las corporaciones, ¿no? Porque otra parte del voto del MAS ahora está dividida en una serie de cupos que se otorgan a corporaciones, entre ellas la Central Obrera Boliviana, los transportistas, los cooperativistas mineros, no tienen cupos, de manera que ellos tienen una representación corporativa que está conviviendo con este voto de invitados y los votos uninominales son de los sindicatos campesinos. Entonces tienes un cóctel que aparentemente muestra gran pluralidad, pero que en el fondo es potencialmente una bomba de tiempo por la diferencia de intereses y perspectivas que tienen todos los representantes de estos grupos. De alguna manera ha habido muchos grupos dentro del MAS que han protestado porque no aparecían, digamos, como candidatos. Y sobre todo esto parece ser en el caso de Tarija, ¿no? Donde los campesinos, la Federación de Campesinos de Tarija ha protestado porque no están. También en Santa Cruz, con el caso de Subirana, donde se ha protestado muchísimo, el caso de Sucre, donde se ha invitado a un ex opositor, el caso de Cochabamba, del Beni, de Pando, por ejemplo, los llamados interculturales, hermano, creo, claro, de Leopoldo Fernández. Sí, en el caso de los llamados interculturales, excolonizadores del norte de La Paz, también ellos han designado un candidato que no ha sido reconocido, ¿no? Entonces hay múltiples focos de tensión y de conflicto que finalmente podrán pasar en el momento electoral, pero que después se convertirán en una fuente de conflictos internos muy grandes, como ya se ha demostrado en la anterior gestión. ¿Y qué de los otros partidos, de los otros acuerdos? Tenemos entonces este emplazamiento central, ¿no? Y a partir de ahí podríamos decantar un poco a las fuerzas opositoras, ¿no? Yo diría que la última novedad ha sido la candidatura sorpresiva, intempestiva incluso de Jorge Quiroga, ¿no? Expresidente de la República, cuando no se lo ha visto a él como un líder opositor, ¿no? Después del fracaso contundente de Podemos, una experiencia fallida en términos políticos, casi en los descuentos aparece Jorge Quiroga con una candidatura que, sin embargo, tiene algunos rasgos que es importante analizar. Uno de ellos es el discurso, ¿no? El discurso de Jorge Quiroga Ramírez
aspira a ser un discurso de contestación radical a todo este discurso predominante del MAS, que incluye obviamente los principios constitucionales, ¿no? Todo esto que ha circulado en la atmósfera política e ideológica en los últimos años, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de la descolonización, el tema del rol del Estado en la economía, un poco el tema de la valorización de la coca, de lo indígena, ¿no? Y Jorge Quiroga viene con un discurso radicalmente opuesto, que cualquiera diría que quiere volver al pasado, ¿no? Entonces, lo que quiere provocar es un efecto de polarización, ¿no? Entre él y Evo Morales. Entre él y Evo Morales, ¿no? Un poco bajo el supuesto de que cuando hay polarización en el electorado no elige opciones de centro, sino elige opciones duras, ¿no? Por una parte, ese es un elemento, un poco lo que ha sucedido en Colombia. Yo creo que está inspirado, ¿no? En la candidatura no de Uribe, pero no de Uribe, del candidato sí, de Uribe. Exactamente, yo creo que esa es su inspiración, ¿no? Y el otro elemento que es interesante es su propia figura, ¿no? Que al lado, digamos, de Doria Medina aparece como un hombre carismático, ¿no? Entonces capaz, digamos, de por lo menos de articular estas expresiones más conservadoras o más radicalmente opuestas al proceso de cambio, mientras el resto de los candidatos parece haber aceptado ya estas nuevas reglas de juego, el marco constitucional, la correlación de fuerzas, el hecho de que Bolivia cambió de alguna manera radicalmente a partir del 2005 y del 2006. Jorge Quiroga dice, no, entonces quiere volver un poco al pasado, a la época... A la República. Desdichada de la República y del neoliberalismo, ¿no? Pero lo que yo veo es que está un poco tarde, ¿no? Que de alguna manera se ha posicionado en este centro amplio, con una prolongación tanto a la derecha como a la izquierda de este discurso, que es el discurso del Estado plurinacional, que resulta hoy en día muy difícil de poder interpelar si uno quiere ser eficaz en el tema electoral, ¿no? En realidad creo que tanto Tuto Quiroga como Doria Medina están disputando de repente un 30% del electorado que tradicionalmente ha votado a la derecha, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ambos van a disputar el mismo bolsón electoral, ¿no? No sé si es exactamente de derecha o que muchos ciudadanos sí van a emitir una suerte de voto castigo, ¿no? Una suerte de voto simbólico de rechazo a los errores de la gestión gubernamental, sobre todo de algunos tópicos como el tema de la corrupción, el tema del crecimiento del narcotráfico, temas de autoritarismo en la gestión pública, ¿no? Entonces va a ser una manera de expresar un rechazo sin que necesariamente quiera decir que sean de derecha, pero efectivamente digamos que ambos están disputando un mismo bolsón electoral y obviamente la entrada de Tuto le va a debilitar a la candidatura de Samuel Doria, ¿no? ¿Y los otros dos candidatos? Bueno, en el caso de Juan del Granado, pues ese sí me parece un caso dramático y te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque hemos visto que Juan del Granado de alguna manera precipitó su candidatura en diciembre o noviembre del año pasado, ya estaba de candidato. Y luego entró una serie de negociaciones un poco confusas con la gente del gobernador Costas y sus aliados, ¿no? El Partido Demócrata Social. Y después de meses y meses de discusión que no convencieron ni a los dirigentes y confundieron muchísimo a las bases paseñas de Juan del Granado, pues no hubo ningún resultado tangible que se pueda tocar, ¿no? Al contrario, pienso que se debilitó la candidatura de Juan del Granado, creó mucho escepticismo entre sus propios militantes y terminó en nada, ¿no? Yo pienso que ese fue un error. Y luego en una posición de debilidad invita a una candidata que, bueno, es una política joven sin duda alguna, pero que no era tal vez la señal que se esperaba de Juan del Granado en esta su visión larga de la política que tenía de construir un instrumento estratégico que vaya más allá de la gestión, de la elección, ¿no? Un discurso bien articulado, un candidato que sea consecuente con ese discurso
y parece estar concentrado o privilegiando el objeto de la coyuntura electoral y nada más, ¿no? Entonces parece un poco aislado en La Paz, tal vez en los alrededores de La Paz, donde va a disputar el voto con el MAS, ¿no? Pero en el resto del país, a pesar de doña Adriana Gil, creo que su desempeño electoral va a ser bastante limitado. ¿Y qué de la candidatura? Bueno, la última candidatura que también ha sido un tanto sorpresiva, aunque se conocían de esfuerzos de organizaciones indígenas por articular una candidatura, pienso que en términos de figura es muy emblemática, en el sentido de que sí es un candidato indígena, ¿no? En tiempos del Estado plurinacional, en tiempos del Estado indígena, me parece interesante ver una candidatura indígena, además de un indígena de tierras bajas, pero además un indígena que ha sido el líder de las marchas en defensa del TIPNIS, ¿no? Y que de alguna manera han infligido una gran derrota, creo yo, al gobierno del presidente Morales y su política de realizar esa carretera. Por lo menos así lo reconoció el vicepresidente en una universidad argentina cuando dijo que la carretera no iba, ¿no? Y eso que significa que de alguna manera el movimiento del TIPNIS venció, ¿no? Entonces me parece emblemática por dos razones fundamentalmente, ¿no? Uno es porque concentra el símbolo de esta lucha por el TIPNIS, que es la lucha por el respeto de los derechos indígenas, de un nuevo tipo de Estado en el cual las minorías, en este caso indígenas, tengan también un momento de decisión política. Y con ello hay un otro elemento que también me parece importante, que es esta matriz discursiva ecológica, de ecología política, no de una ecología de superficie, que dicho sea de paso parece no tener nada con los verdes de Santa Cruz, y que me parece sí una respuesta al modelo económico extractivista, industrialista que ha predominado en Bolivia en los últimos, desde hace muchísimo tiempo, en realidad siempre, ¿no? Entonces parece una opción interesante, con posibilidades de tener éxito en las llamadas circunscripciones especiales indígenas, donde disputará con el movimiento al socialismo, pero también cierta expectativa entre los grupos de clases medias urbanas, sobre todo de jóvenes, para apostar por una nueva opción política. Ahora, claro, la candidatura de Vargas es una candidatura por ahora solitaria, que tiene una gran desventaja en términos organizativos de financiamiento electoral, en fin, le va a resultar muy difícil hacer una campaña, pero bueno, ahí está esa opción, ¿no? Ahora, el movimiento indígena, sobre todo en tierras bajas, está muy dividido, ¿no? Sí. Y mismo todo ese movimiento que generó, digamos, el TIPNIS, los líderes de ese movimiento también están muy divididos, de alguna manera, ¿no? Absolutamente, ¿no? De hecho, hay que aclarar de que la candidatura de Fernando Vargas ha sido respaldada tanto por la SIDOP como la CONAMAC rebeldes, es decir, por aquellos sectores que no forman parte de las redes de control del gobierno, ¿no? Porque el gobierno del MAS ha logrado dividir. Sí, sí, no ha dividido el movimiento, ha cooptado dirigentes, ha creado incertidumbres, ha fraccionado, ha hecho una política de división del movimiento indígena, de tal manera que difícilmente podríamos hablar de movimiento. Efectivamente así es. Y este quiebre se ve tanto a nivel de las tierras bajas, en la decisión de los dos lados de la SIDOP, pero en todas las organizaciones campesinas, en todos los pueblos indígenas, ¿no? Hay una fractura entre un liderazgo y una posición tendiente más bien a respaldar las acciones del gobierno, y otro que es rebelde, que de alguna manera demanda su autonomía política, su capacidad de pensar y de decidir por sí propio, pero también en la CONAMAC, ¿no? La CONAMAC también ha sido asaltada, ha sido fracturada, ha sido dividida, sus dirigentes han sido encarcelados, amenazados, de manera que hoy en día el afán de control desde el Estado de la sociedad civil, sobre todo de estas organizaciones indígenas, es muy fuerte, ¿no? Hay denuncias muy graves que han circulado no solamente a nivel nacional, sino internacional, sobre acciones del gobierno tendientes, ¿no? ¿Qué está detrás de todo esto?
¿no? Yo creo que detrás de todo este juego están las riquezas petroleras, las riquezas de biodiversidad, las riquezas de agua que hay en los territorios indígenas, ¿no? Y que requieren, de acuerdo a la Constitución, el permiso, la autorización a través del procedimiento, la consulta de esos pueblos para que el Estado o los socios del Estado puedan explotar recursos minerales, recursos hidrocarburíferos, ¿no? Entonces, este es un poco el tema que está detrás de toda esta trama. O sea, volviendo a lo que decíamos al principio, el MAS de alguna manera ya no está, digamos, en una posición de izquierda en estos temas, sino más bien estaría en una posición hasta ni siquiera de soberanía, sino que de llegar a acuerdos con las transnacionales, de llegar a acuerdos con las empresas multinacionales. Después de 8 años, Manuel, el MAS ha dejado de ser un movimiento rebelde, ¿no? Que buscaba y demandaba la transformación del sistema político, la constitución de un Estado en el cual la participación de la sociedad civil iba a ser plena, la utopía del buen vivir, en fin, ¿no? Y se ha convertido en un partido conservador que defiende un orden que ya ha sido constituido y es el orden que tenemos, un modelo económico basado en la exportación de materias primas, tenemos un modelo político autocrático, tenemos un modelo que parece haber ya abandonado todo tipo de bandera de pensar un nuevo tipo de sociedad y un Estado más pleno, más participativo, ¿no? Entonces, obviamente, no es el MAS el que ha cambiado el Estado, es el propio Estado el que ha cambiado al MAS y el MAS ahora se ha adaptado a las nuevas circunstancias y aparece como un instrumento conservador de este orden ya constituido, ¿no? De repente tuvimos mucha ilusión, ¿no? De repente hace 8 años pensábamos de que el MAS podría haber transformado el país, podríamos haber salido de este modelo, digamos, extractivista que, como tú decías hace un momento, estamos desde la época de la colonia finalmente, ¿no? Así es, hubo mucha ilusión a partir del año 2000, mucha lucha, mucho compromiso de muchos sectores. 2003, las victorias del MAS, incluso el gobierno del MAS, todavía estaban las banderas arriba, el proceso constituyente, ¿no? Creo que ya empezó a dar algunas señales de que, bueno, en términos discursivos, digamos, fue una propuesta interesante, pero una vez que se aprobó la Constitución, hemos entrado en un proceso de desconstitucionalización, ¿no? Como decía Boaventura das Ous, es decir, que hay otras leyes y otros reglamentos que se imponen a la Constitución. Entonces, todo el horizonte de la Constitución que uno puede defender o no, profundizar, no interesa porque no está ordenando a las leyes y mucho menos los comportamientos políticos, ¿no? Entonces hemos tenido una serie de leyes y seguimos teniendo como si el objetivo sería producir leyes cada semana, leyes que no se cumplen. Estamos viviendo lo que Marx llamaba la ilusión de lo jurídico, ¿no? Si cree que con leyes vamos a transformar absolutamente todo, vamos a transformar las prácticas, la economía, vamos a transformar los modelos culturales discriminadores y racistas, la homofobia, el respeto al otro, en fin, ¿no? Entonces eso requiere otro tipo de comportamientos, de transformaciones que tienen que ver con otro tipo de procesos que efectivamente no se dan. El tiempo, como siempre, es un enemigo en estos análisis y realmente te vamos a invitar una vez más de repente para que podamos continuar ya viendo de repente algunas encuestas, algunos resultados para que podamos seguir analizando qué es lo que va a pasar, te comentaré, ¿no? Que como parte de la carrera de Sociología estamos aplicando una encuesta aliados con la UNSA y la UPEA y vamos a tener algunos resultados interesantes en 3 semanas y tal vez los podemos traer y comentarlos contigo. No, sería perfecto. Creo que sería una buena oportunidad para tenerte nuevamente en el programa. Muchísimas gracias por tu invitación. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos para un nuevo programa de curso el día miércoles de la próxima semana. Muy buenas noches.